La medición de cultivos ilícitos en Colombia se hace a través de se tiene en cuenta a través de tres mecanismos: el CIMSI, el CIMA y el CNC. El CIMSI es el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas. Ese sistema quizás es el más completo y el más preciso, y el que regularmente se tiene en cuenta tanto en el periódico El Tiempo como en El Espectador para hacer los análisis. Sin embargo, esta forma de hacer análisis de cultivos ilícitos en Colombia demora aproximadamente 6 meses, es decir, que más o menos hacia mediados de año el CIMSI da su informe. Por otro lado, el CIMA, que es el sistema que lo toma el sistema antinarcóticos de Colombia, muchas veces no es tenido en cuenta en los diarios El Tiempo y El Espectador, y además las cifras, digamos, son restringidas, pero además son cifras que están vinculadas al Estado. Entonces, por ese lado, muchas de las veces no se toman en cuenta se toman en cuenta como no confiables, al mismo tiempo que los del CNC, que son los tomados por el país de los Estados Unidos. Estados Unidos entonces saca sus propias cifras, monitorea desde su propio punto de vista, y asimismo presiona al gobierno colombiano para, por aspectos políticos y económicos, para abordar el problema de los cultivos ilícitos. Los problemas de medición. Hay unos problemas aquí en términos de cómo se miden, la polémica que se da tanto en los diarios El Tiempo como en El Espectador, en esas personas que abordan el tema y lo argumentan. Tiene varios problemas. Cómo se miden las plantaciones de coca, básicamente. La marihuana está, un poco soslayada de esos problemas, lo mismo que la amapola. Generalmente en los diarios El Tiempo y El Espectador lo que se mide es cuántos cultivos hay aquí en Colombia, cómo han crecido o cómo han disminuido, o cómo atacar ese tipo de cultivos. Entonces, la erradicación manual es uno de los argumentos utilizados. La erradicación manual es insuficiente y tiene unos costos en víctimas, y los resultados son insuficientes. Esa erradicación manual tiene varios métodos. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente es el seguimiento. Entonces aquí hay diferentes métodos de seguimiento. Estos, tanto el CIMA como el CIMSI como el CNC, tienen diferentes métodos de medición, pero muchas de las veces se hacen a nivel anual y no retrotraen a otros tiempos, a otras políticas o años anteriores. El CIMSI hace ese tipo de comparaciones. Sin embargo, que los análisis se cifran básicamente en el año en el cual se tuvieron las mediciones. Uno de los problemas que hubo en el año 2017, que es el año que estoy tomando en cuenta, es el problema de la verificación de las zonas. Es decir, cuando hubo el proceso de paz, antes de tenerse en cuenta el proceso de paz, no se verificaron en las zonas donde se iban a instalar las zonas veredales cuánta coca había, si había o no había coca. Entonces ese seguimiento no se hizo. Por lo tanto, cuando llegó el proceso de desplazamiento hacia las zonas veredales, estas zonas estaban inundadas de coca, pero no se sabía si esa coca había sido sembrada inmediatamente, ya estaba sembrada, o se sembró no se saben las circunstancias. Por otro lado, entonces, está el problema de las víctimas en ese proceder. Si la coca se arranca a partir, del proceso manual, entonces naturalmente las personas van a entrar en contacto con esos cultivos, van a entrar a las zonas y pues pueden ser atacados por diferentes elementos de violencia, o pueden, haber minas sembradas, lo cual redunda en víctimas que pues son costosísimas para el sistema.
Hoy en día, naturalmente, o a partir del año 2017 se contrataron personas y pues esas personas pues también no tienen un entrenamiento sobre ese tipo de cosas. La zona se rastrea, pero sin embargo siguen habiendo víctimas y muchas personas tienden a desertar. Otro de los elementos que entraba dentro del debate era el nivel de maduración de la coca. El nivel de la maduración de la coca en el año 2016 había llegado en algunas zonas a 3 años. Eso implicaba que la planta de coca o algunas plantas de coca tenían unos 2 o 3 metros de altura. Al tener 2 o 3 metros de altura, esas plantas tenían una gran cantidad de hojas y tenían una mayor producción. Entonces, digamos que eso es algo que no se tiene en cuenta. Para el año 2017 entonces se viene a atacar, digamos, el gobierno de Santos por el aumento de los cultivos, pero no se tuvo en cuenta qué nivel de maduración tenían las plantas. Otro de los problemas que tiene también es las decisiones que se toman al calor de las noticias. Esto básicamente tiene que ver con que el gobierno de los Estados Unidos saca las cifras prácticamente en enero, y en enero mismo entonces se inicia el debate en los periódicos de Colombia, se inicia el debate en la política y se inicia el debate en los periódicos. Las cifras que sacan los Estados Unidos de todas maneras no son tan confiables, porque el método en realidad no es tan minucioso y son fotografías satelitales que muchas veces se confunden con otros tipos de cultivos. Entonces a veces salen cifras muy disparadas y al ir, digamos, al terreno no son realmente tan verificables como las cifras del CIMSI. Uno de los errores de la política colombiana también, que ha entrado en el debate de los cultivos ilícitos en Colombia para el año 2017, ha sido el querer reducir la oferta a todo costo. Esto viene, digamos, desde la propaganda, digamos, que se da desde las cifras que se propagan desde los Estados Unidos. Una vez se dan las cifras en los Estados Unidos, salen a los periódicos, salen a los medios de comunicación, y naturalmente el gobierno quiere a todo digamos, mecanismo querer acabar con la oferta de coca en el país, acabar la coca en el país como sea, para complacer el gobierno de los Estados Unidos. Pero digamos que no se toman en cuenta procesos a largo plazo, si eso es realmente efectivo o no es efectivo, que de hecho ya se sabe que no es efectivo, como pues se ha venido verificando a lo largo de los años, porque el proceso ha seguido en el país. Por otro lado, no se analizan otros cultivos. Por ejemplo, se tienen en cuenta cifras, pero de parte del Estado y de parte de otras entidades, ya la coca ha ponderado sobre los cultivos de marihuana y sobre los cultivos de amapola. Entonces, tanto en los diarios como en los medios de comunicación, la marihuana o la amapola ha pasado a un segundo plano. Lo importante es lo que le importa a los Estados Unidos, o lo que le importa a los otros gobiernos, que es básicamente la coca. Entonces, en la medida que esos elementos como la marihuana y la amapola han pasado a un segundo lugar, entonces también han cobrado otro tipo de fortalezas. Ya se sabe que aquí en Colombia, por ejemplo, la marihuana ha tomado más vuelo entre los habitantes y es consumida aquí dentro del país. Entonces ha creado una problemática, pero esa problemática parece no importarle a la nación, sino que lo importante es ya el problema de la coca. Veamos las cifras, que de todas maneras ya había hablado algo de ellos, pero ya digamos con los números, ¿no? La comparación de los hechos. Aquí digamos que la cifra que dio para el año 2017 Estados Unidos fue de 188.000 hectáreas. Esto es para el año 2016, es decir, las cifras salen con un año de retraso, y para compararla naturalmente con 2 años de retraso, porque se compara con las del 2015. Entonces, en este caso vemos que para el 2017 188.000 hectáreas,
con una capacidad de producción de cocaína de 710 toneladas y un crecimiento del 18%. Estas cifras naturalmente pues alertaron grandemente al gobierno de Colombia, pero fíjense cómo las cifras del CIMSI eran 146.000 hectáreas con capacidad de 940 toneladas y un crecimiento del 52%. Para el año 2015 habían sido 96.000 hectáreas según los conteos del CIMSI. Entonces fíjense que en realidad las cifras son muy diferentes, el crecimiento es muy diferente, y a pesar, digamos, si se tomara realmente en cuenta las cifras que se sacaron en los Estados Unidos, pues realmente no había crecido prácticamente nada, pero se toman así, y eso hacía, digamos, mucho eco en los medios de comunicación. Sin embargo, las cifras del CIMSI, que eran más confiables, esas cifras sí, hacían notorio que se había disparado las siembras de cocaína. Por otro lado, también pues el tonelaje o las cifras de producción, de cómo se producía la cocaína en el país, a partir de esas cifras es muy diferente. De más hectáreas cultivadas le daba menos tonelaje de producción de cocaína pura a los Estados Unidos, en cambio al CIMSI le daba más, 940 toneladas. Fíjense cómo, es bastante polémica esta situación. Otro problema también, para el caso de la sustitución en Colombia eran, tomo en cuenta dos productos que fueron los base que se tomaron para la posibilidad de sustitución. Entonces, el cacao, por ejemplo, el cacao tiene aproximadamente, se dan una cosecha cada 3 meses y 4 al año. La coca se da cada 3 meses y 4 al año. Y por tonelada, se logra producir, 3 millones por hectárea. Mientras el cacao, la primera cosecha se obtendría a los 3 años y el coco a los 5 años. Entonces, fíjense que un programa de sustitución de cultivos, al menos por esto, tanto por coco, por cacao, tendría que avisorarse que las familias tendrían que sostenerse en, al menos 2 o 3 años. Más o menos, en promedio, de todas maneras, los que han estudiado el tema dicen que en realidad son 4 años cuando se empiezan a dar resultados. Es decir, que estamos a puertas de que se empiecen a dar resultados, y de hecho ya se están dando resultados de esos programas de sustitución del proyecto Santos. Ahora, nadie le va a avalar el hecho de que rebajen la siembra de coca en Colombia al gobierno Santos, pero prácticamente a partir de esos programas de sustitución es que se están empezando a ver esos resultados. La localización de la coca, para terminar, la localización de la coca ha venido cambiando de rumbo. En principio, algunos cultivos, tanto la marihuana como la cocaína, se sembraron en parte en el centro del país, pero han venido migrando hacia otras zonas, hacia las zonas de frontera, porque allí tienen las posibilidades de conseguir abonos, conseguir la gasolina para los tratamientos, la posibilidad de exportar esa droga hacia el exterior. Entonces, las zonas se han concentrado en las zonas de frontera, menos zonas cultivadas, menos lugares, pero más concentración, y con concentración de guerra, de pobreza y de otros elementos de los cuales se surte la minería, la guerra en Colombia, como la minería y la deforestación, que son elementos que han venido dañando el medio ambiente a partir de los cultivos de coca. Yo creo que puedo dejar ahí. Muchas gracias.